Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Bendiciones, mis amados hermanos. Qué bueno volvernos a ver. Esperando que se vaya, conforme va pasando el tiempo, vayamos acoplándonos, porque pronto, primero Dios, vamos a tener servicios presenciales. Esa es mi esperanza, ¿verdad? Claro que yo me siento muy cómodo grabando desde la intimidad de mi casa y desde la intimidad del estudio de Rema TV, pero creo que también es necesario que nos juntemos. Yo creo que este es un tiempo de decisiones. No podemos olvidar esto. Es un tiempo de decisiones. Este periodo en donde hemos estado en cuarentenados, si le podemos decir de esa manera, creo que tal vez nos acabamos de inventar una palabra, no hoy, ¿verdad?, sino que en base a la cuarentena que hemos estado teniendo, es un tiempo de decisiones. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que tenemos que asumir, hermanos, amados, es que la vida siempre es cambiante y nunca vuelve a ser igual. Eso es en todas las etapas de nuestra existencia. En un momento fuimos niños y cuando se llegó el tiempo ya no lo fuimos más. Incluso la misma Biblia dice, cuando era niño pensaba como niño y ya cuando viene el tiempo de adulto pues se piensa como tal. Así que debemos de asumir que siempre en la vida hay cambios. Lo único que este cambio que nos ha tocado vivir ha sido en conglomerado, en conjunto. Y debemos de asumir que la vida va a ser un poco difícil que vuelva a lo que nosotros considerábamos como normalidad en el pasado. Vamos a tener que asumir cambios, eso es indiscutible. Y vamos a tener que tomar decisiones. Yo creo que este es un tiempo de decisiones. Precisamente hoy yo quisiera hablarle de una decisión que es básica, importantísima, y que la podemos ver acá, escogiendo la vida. Obviamente, nosotros tenemos que ser orientados por el Señor, el Espíritu Santo, la enseñanza de cómo se va a escoger la vida. Le voy a leer algunos versículos que pues a nosotros nos parecerían hasta, ¿cómo decirle?, de más, como aquellas preguntas retóricas, ¿verdad?, que uno ya sabe las respuestas. Pero mire lo que dicen estos versículos. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahora, esta es una situación bien complicada, porque realmente ¿quién en su sano juicio escogería la muerte? ¿Quién? Pongamos el ejemplo de lo que estamos viviendo ahorita. No sabemos mucho de este virus. Los científicos se han avanzado, China ha ocultado algunas informaciones según se quejan algunos, etcétera. Pero lo que nos han ido diciendo que hagamos, siempre lo hacemos porque queremos escoger la vida. Y estoy hablando de una vida terrenal. Pero digamos, te dicen, fortalezca el sistema inmunológico. ¿Y cómo lo va a ver? Que tome polen de abeja, a comprar polen de abeja. Que tome, y le empiezan a decir productos, a hacerlo. Póngase la mascarilla, a ponérsela. ¿Por qué? Porque realmente estamos obedeciendo unas cosas porque estamos escogiendo vivir unos años más. Sin embargo, cuando el Señor está diciendo acá, he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, ¿quién en su sano juicio escoge la maldición? ¿Quién? ¿Quién en su sano juicio escoge la muerte? Ninguno, absolutamente ninguno. Y el Señor todavía dice acá, mira, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces aquí ya miramos una escogencia, y lo que yo quiero platicar en esta oportunidad es
cómo se va a escoger esta situación. Miremos otro versículo. He aquí, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. Claro, aquí ya se explica un poquitito más en los siguientes versos. ¿Por qué razón? Porque aquí se dice el monte Ebal y el monte Gerizim, y ahí tiene otras explicaciones y cosas que a uno le van a ayudar para tomar la decisión de escoger la bendición o la maldición. Miremos otro verso, porque voy así rapidito, porque quiero llegar a lo que quiero llegar para ayudar, para exponer según la Biblia cómo podemos hacer para elegir lo bueno. Miremos este otro versículo, Deuteronomio. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Otra vez vuelvo a la carga. ¿Quién en su sano juicio va a escoger lo malo? Mire ese versículo. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Quién va a escoger? ¿Quién en su sano juicio? ¿Solo un loco? ¿Solo un endemoniado? ¿O solamente una persona que tiene algunos otros elementos va a escoger lo malo o va a escoger la muerte? Entonces, ya cuando nos empezamos a meter un poquitito más en esto, la explicación vendría a ser lo que está acá. Aquí empezaría parte de la explicación. Jeremías capítulo 16, versículo 16. Yo creo que usted analice esto y después le voy a poner un pequeño esquemita. Mire cómo dice Jeremías 16, 16. He aquí, enviaré a muchos pescadores, declara el Señor, que los pescarán. Y después enviaré a muchos cazadores, que los cazarán por todo monte y por todo collado y por las hendiduras de las peñas. Entonces, en base a lo que yo le he estado diciendo en este momento, le he estado viniendo a decir en este momento, yo diría que hay que escoger la vida, entre la vida, la bendición y el bien. Y aquí tenemos que ver quién es el bien, la vida y la bendición. ¿Los pescadores o los cazadores? En pocas palabras, lo que este versículo está diciendo es: escoge qué quieres. Escoge si lo que quieres es que te pesquen o que te casen. Pero note que estoy hablando que de cazar con Z, no con S, ¿verdad? Porque casarse con S, pues ya sabe usted lo que significa. Aquí es casarse con Z. ¿Qué es lo que prefieres? Está diciendo el Señor acá, mira, no importa, no tienes otra opción. O te pescan o te casan. O te pescan o te casan. No tienes otra opción. O escoges la vida o la muerte. O escoges el bien o el mal. O escoges la bendición o la maldición. Entonces, solo para más o menos concretar esta idea y continuar, te pongo aquí un esquemita y le puse tiempos de elegir. Son tiempos de elegir. ¿Qué vas a elegir? ¿La vida o la muerte? Obvio. Rechazamos la muerte y escogemos la vida. Obvio. ¿Qué vas a escoger? ¿La bendición o la maldición? Obvio, obvio. Rechazamos la maldición y nos quedamos con la bendición. ¿El bien o el mal? Obvio. Rechazamos el mal y nos quedamos con el bien. Pero estas tres cosas como que están, como que la esencia de estas tres cosas están acá. En los pescadores está la vida, la bendición y el bien. En los pescadores. En los cazadores está la muerte, la maldición y el mal. Entonces aquí ya tenemos que ir viendo qué es lo que vamos a escoger y cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a discernir. Yo, en el nombre de Jesús, escojo para mí a los pescadores. Y no solo escojo a los pescadores, sino que elijo ser uno de ellos. Y no quiero ser un cazador, definitivamente. Ni mucho menos ser casado con Z,
cazado, dirían en España. Bueno, entonces ahora miremos algunas cosas donde está contenida la vida, la bendición y el bien. Pescadores. Mateo capítulo 4, versículo 19. Aquí está hablando de cuando el Señor por primera vez encontró a Pedro y su hermano Andrés, que ellos eran pescadores. Entonces el Señor pasó por la playa y les dijo: síganme, y yo os haré pescadores de hombres. Aleluya. Cosa más tremenda, ¿verdad? Hermosa, hermosa. Síganme, síganme, y yo los voy a convertir a ustedes en pescadores. ¿Por qué? Porque yo los voy a enviar a ustedes al mundo. Aquí está también a Israel, porque Jeremías 16:16 es un versículo específico para Israel, pero estamos asimilando que todo lo que está en el Antiguo Testamento escrito para ellos, según 1 Corintios 10, es para nosotros, a quienes nos ha alcanzado al final de los tiempos. Entonces, mire pues, yo voy a buscar hombres que van a ser pescadores y los voy a enviar por todo el mundo. Esos pescadores van a estar tirando la red, van a estar tirando la atarraya, van a estar pescando individualmente así con caña de pescar, van a poner una red barredera y los voy a tener un tiempo en el mundo, porque el mundo va a tener que escoger entre la vida, el bien y la bendición que está escondida en esos pescadores. Pero si no lo quieren, entonces les voy a enviar cazadores. Y esos cazadores van a traer la maldición, la muerte y el mal. ¡Wow! ¡Qué cosa más tremenda! Entonces, en base a esto, yo diría que todos nosotros deberíamos de escoger sin lugar a dudas a los pescadores. Síganme, yo los haré pescadores de hombres. Pero entonces analicemos un poquitito más a los cazadores. Miremos eso, miremoslo acá. ¿Quiénes son los cazadores? Los vamos a chequear en este momentito. Y en la Biblia nos aparecen por lo menos 3 personas que literalmente dicen que son cazadores. Todos los demás los podríamos inferir que fulano fue cazador, que mengano es cazador. Pero donde dice la Biblia quiénes eran los cazadores, recuerden la gran importancia, que estamos eligiendo entre pescadores y cazadores. ¿Cómo es un pescador? A la manera de Pedro. Pedro y Andrés eran apóstoles, número 1. Se auxiliaban con Juan también, que ellos limpiaban las redes. De alguna forma, Pedro lo que quiere decir es piedra, pero también en este versículo que le acabo de leer, en el versículo anterior al que le acabo de leer, decía que se llamaba Simón. Simón quiere decir oír. ¿Cómo es un pescador? Es uno que oye, es uno que escucha la voz de Dios, pero también escucha la necesidad que tiene el pueblo para poderlo bendecir. No así los cazadores. Ahorita vamos a ver cómo son los cazadores. Yo les voy a poner de alguna manera un perfil de los cazadores y de las potestades que están detrás de los cazadores. Entonces, mire pues, aquí no le voy a leer los versículos, supongo yo, aunque tal vez sí sería bueno leerlos, ¿verdad? Cazadores. El primero, Nimrod. Génesis capítulo 10, versículo 9. Bueno, mejor sí leámoslo. Le había dicho que no, pero ya me arrepentí. Génesis capítulo 10, versículo 9, le dije. Génesis 10, 9. Miren lo que dice. Bueno, dice muchas cosas que son de mucha información. Por ejemplo, este Nimrod, que era cazador, venía de la descendencia de Cus. Y Cus venía de la descendencia de Canaán. Usted se recuerda que Canaán fue maldecido por Noé cuando el papá, Cam, vio la desnudez de su padre. Pero miremos algo más aquí de Nimrod. Dice, Nimrod fue, en verso 9, un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Y el comienzo de su reino fue Babel. Babel fue el comienzo.
Claro, ahí están las demás ciudades, Erec, Acab, Calne, y de ahí edificó Nínive, enemigos acérrimos de los israelitas, ¿sí? Rehobot, Cala. Entonces, analicemos acá, los cazadores. Si volvemos a que el comienzo de este cazador llamado Nimrod fue Babel. Babel quiere decir confusión. Babel quiere decir confusión. Y de Babel procede Babilonia, aquí en la tierra, porque existe una Babilonia ancestral, eso lo sabemos, lo hemos conversado. Pero el reino empezó entonces en la confusión. Entonces, una cosa te quiero decir, en esta elección que hoy vas a hacer, porque hoy tienes que elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal, y la bendición y la maldición, entre los cazadores y los pescadores. En esta elección que tienes que hacer hoy, tienes que ver, tienes que discernir en base a si lo que se te está dando alrededor de ti es confusión, si hay confusión. Y eso es lo que hemos tenido. Han habido cosas que, hermano, uno no sabe si son verdad o si son mentira, incluso en esto de la cuestión del coronavirus. Se dice tantas cosas y se creó una confusión. Entonces, ¿no te parece que sería mejor poner nuestra mirada en Dios y preguntarle a Él que estar preguntando en las redes sociales? Porque unos van a decir y te van a poner videos cómo se muere una persona que contrae esa enfermedad para meterle miedo a la gente. Otros van a decir, son cuentos, eso es mortal, pero tiene una baja tasa de letalidad. El otro, no, eso se cura con hidroquinona más acitromicina. Otros, no, eso se cura con palo de quina. No, eso se cura con no sé qué otras cosas. Y que fulano lo curaron con tal. Es una confusión completa. No, que van a venir las vacunas, pero cuando vengan las vacunas, ¿qué va a pasar? Si la vacuna es para prevenir y al que ya le dio. Entonces, todo eso es una confusión y esa confusión la utilizan para gobernar, para cazar. Y nosotros estamos viviendo en esta tierra, que no podemos hacer nada más. Si nos imponen cosas, a menos que sean antibíblicas, nos opondríamos. Pero si no son antibíblicas, está bien. Por ejemplo, no es antibíblico utilizar una mascarilla. Está bien, me la pongo, no hay problema. Pero si ya me pusieran cosas antibíblicas, digamos que me dijeran, no puede predicar, no puede orar a ningún Dios que no sea el gobierno, que no sea la ONU, que no sea... Entonces yo ya no, ahí sí ya no, porque ahí sí me tendría que oponer como Daniel se opuso en su momento. Entonces, el cazador se vale de la confusión. No aceptes la confusión, no la aceptes. La Biblia, la antítesis del orden es la confusión. Por eso es que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, dice que Dios no es un Dios de confusión, sino que es un Dios de orden. Entonces, la antítesis es la confusión. Nimrod, Babilonia, es confusión. Tengo que apresurarme porque quiero llegar al punto principal de esto y van avanzando los minutos. Miremos otra cosa entonces aquí. Nimrod, Génesis capítulo 10, versículo 9. El otro cazador es Esaú. Génesis capítulo 25, verso 27. Recuérdense que a Esaú aborrecí. Dios aborrece entonces a los cazadores. Estoy hablando en sentido espiritual. Si a usted le gusta ese deporte, pues esos serán otros 20 pesos, ¿verdad? Le dije que era 26. Mire pues, los niños crecieron. Verso 27. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser un diestro cazador. Hombre del campo. Según la parábola de Mateo capítulo 13, cuando nosotros decimos hombre del campo, cuando decimos el campo es el mundo. Entonces aquí lo que estaríamos diciendo es, el cazador es un hombre del mundo. Bueno, esto tendría que poner las barbas en remojo y que nosotros nos empezáramos a preguntar entonces acerca de esta situación. Si Esaú, que es el cazador y que la Biblia reporta que es profano, fornicario y que aborreció la primogenitura, también es un hombre del mundo, entonces
los que te van a casar con artimañas del mundo. Y entonces es algo que nosotros deberíamos de rechazar. Quiero volver otra vez al último de estos para continuar en lo que el Señor ha puesto también en mi corazón, que lo debo de decir para que todos podamos discernir, distinguir y rechazar. Miremos esto entonces. Cazadores en la Biblia: Nimrod, Esaú y Saúl. Nimrod, Esaú y Saúl, estos son cazadores. Este lo podemos ver en primer libro de Samuel, capítulo 26, verso 20. Primer libro de Samuel, vamos a ver, 26, 20. Lo puede ver aquí en la pantalla. Y dice: ahora pues, no caiga mi sangre a tierra lejos de la presencia del Señor, porque el rey de Israel ha salido en busca de una pulga, como quien va a la caza, o sea, cazador, de una perdiz en los montes. Entonces, Saúl resulta ser otro de los cazadores. ¿Quiénes son los que cazan? La gente que tiene la característica que podemos ver en Nimrod, la gente que tiene las características que podemos ver en Esaú y la gente que tiene las características de Saúl. ¿Cuál era la característica de Saúl? Pues simple y sencillamente era un hombre que estaba endemoniado, y dentro de su problema que tenía, francamente lo que había hecho era perseguir por envidia a uno que le habría de suceder, y que era un verdadero hombre de Dios, un siervo de Dios, que era conocido como el dulce cantor de Israel. Vas a tener que escoger entre el liderazgo, si la persona es a la manera de Nimrod, si la persona es a la manera de Saúl, o si la persona pues es a la manera de Esaú. Ahora, ¿qué mueve a estos personajes? Esto es impresionante. ¿Qué mueve a estos personajes? Mirémoslo. Vamos a ver. Lo vamos a poner aquí de nuevo. ¿Qué mueve a estos personajes? Importantísimo. Babilonia. Yo le puse, ¿ustedes recuerdan que cuando se habla de Babilonia en el libro de Apocalipsis dice Babilonia, la madre de todas las rameras? Sí, así dice. Esto, analizando los versículos y todo lo que estamos conversando, yo quise ponerle Babilonia, madre de los cazadores. En otras palabras, la nana de Esaú, la mamá de Nimrod, y que Nimrod es Babel, y Babilonia es su mamá. Imagínense usted qué tremendo. Y cuando vemos al último, Saúl también está íntimamente ligado con Babilonia. Entonces Babilonia es la madre de los cazadores. ¿Dónde podemos ver eso? Mire, yo puse aquí un concepto muy resumido. Los cazadores son influenciados por una potestad femenina, la cual la conocemos, puse yo aquí, como Babilonia, y su propósito es cautivar almas humanas. Ahora, cuando esto lo vemos nosotros en Apocalipsis capítulo 18, verso 13, dice, mire lo que dice, cuál era el producto de Babilonia. Canela, especia, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, y de bestias de carga, de ovejas, de caballos, de carros, de esclavos y de almas de hombres. Entonces, ¿qué le interesa a Babilonia? Todo lo demás lo puede conseguir de cualquier manera, ¿verdad? Pero note usted que aquí ya empiezan las cosas más serias, porque hace esclavos. Pero la última cuestión es más complicada, porque dice almas de hombres. Hay una versión que dice almas humanas, en vez de almas de hombres. Entonces, Babilonia per se es por sí misma
es la madre de las rameras, es la madre de los cazadores. Pero Babilonia es una entidad femenina, espiritualmente hablando, en la eternidad pasada. Por eso se habla de la iniquidad, por eso se habla de la maldad y se habla de ellas como si estuviéramos hablando de mujeres. En el libro de Zacarías dice que hay 2 mujeres que las llevan a la llanura de Sinar. Otra vez, Sinar es donde Nimrod fue a asentar su reino. Y dice que ahí las metieron a las mujeres que se llaman la maldad y la iniquidad. Son entidades femeninas. Ahora, fíjese usted que si son entidades femeninas y ahora hay un Nimrod, un Saúl y un Esaú, esos 3 tienen que estar influenciados por una entidad femenina que los volvió cazadores a ellos. Y entonces, ¿por qué estoy llegando a esto? Porque si nosotros averiguamos el origen de toda esta maldad, lo vamos a poder discernir bien y le podemos pegar en la raíz para que se venga de una vez el árbol completo. Entonces, en este orden de ideas, miremos lo siguiente: las entidades femeninas cazadoras. La Biblia lo tiene todo y en la Biblia está encriptado todo. Miremoslo pues, pero a ver, vamos a hacer un trato. Vamos a ver esto, por favor, de la manera espiritual. No lo vamos a ver de una manera natural, literal, material. Lo vamos a ver de una manera espiritual, por favor. Porque si no, se nos puede ir hacia la lucha de géneros, ¿verdad? Y no es eso lo que yo pretendo. Miremos pues. Miremos este proverbio. Proverbios capítulo 6, versículo 26. Porque a causa de la mujer ramera he reducido el hombre a un bocado de pan. Pero la mujer adúltera caza la preciosa alma del varón. Ok, entonces aquí podemos ver, si hiciéramos un cuadrito como el que hemos estado haciendo, no sé si lo puedo hacer aquí o rápidamente, voy a ver si lo puedo hacer y si no, si se puede, bueno, y si no, también, ¿verdad usted? Vamos a ver, déjeme ver porque no venía preparado para eso y aquí me pega mucho este reflejo, hombre, no me deja ver bien, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Como es tiempo de cambios, ¿verdad usted? Hay que irnos acomodando. Vamos a ver, si de este lado, según este versículo, dice que hay 2 mujeres. Una es la ramera y la otra es la adúltera. La ramera, lo único que anda buscando, según el concepto es pan, comida. Vamos a ver si comida. Eso es todo lo que anda buscando la ramera, comida. Pero la adúltera, según el versículo que acabamos de leer, anda de cacería. Entonces es una cazadora, es una amazona. Entonces cuando lo entendemos de esta manera, ya al hacer más o menos este esquema, todo no muy bien emplasticado, la ramera busca pan, está entregándose no necesariamente porque le guste aquello, sino porque tiene necesidad y no tiene otro medio, en la mayoría de los casos. Habrán excepciones, ¿verdad? Pero, y la adúltera, estamos hablando de potestades espirituales, ¿ok? No estamos hablando de mujeres literales. La adúltera no anda tras un bocado de pan, esa anda de cacería, o sea que es una cazadora. Ahora, si es cazadora, tenemos que ver qué es lo que quiere cazar. Y note usted, aquí lo dice. Mire, aquí está la mujer ramera, anda detrás de pan. Pero la mujer adúltera anda detrás del alma del varón. Yo creo que me estoy dando a entender, por lo menos eso creo. Miremoslo entonces, la ramera, solo para enfatizar, busca
comida. La adúltera busca el alma. Entonces, a partir de aquí, creo yo que tenemos que tener una ayuda de parte del Señor en su palabra. Porque, digamos, aquí podríamos dividir el mensaje nuevamente y podríamos sacar el perfil de la mujer ramera buscando a todas las rameras que hay en la Biblia. Dentro de ellas estaría Rahab, Tamar, que se disfrazó de ramera, las rameras aquellas que en el tiempo de Salomón se recuerda que una le cambió su hijo a la otra porque en la noche ella se recostó sobre su hijo y lo mató y se levantó tempranito y se lo cambió a la otra. ¿Se recuerda? Donde se volvió famoso Salomón porque dijo, traiga una espada, vamos a partir en dos al niño y le vamos a dar la mitad a cada uno. Y usted sabe todo lo que pasó ahí. Entonces ahí podríamos sacar el perfil de todas las mujeres rameras, ¿verdad? Pero ese no es mi propósito porque estoy hablando de Babilonia. Pero se lo digo para que si usted lo quiere investigar lo pueda hacer, porque de veras ahí hay bastante material que al estudiarlo nos va a ayudar a que nosotros logremos discernir, porque nos toca escoger, nos toca elegir. Eso es lo que nos toca a nosotros en este tiempo. Entonces, sigamos acá. Concluyendo esa parte del tema, no se me alegre, todavía me hace falta un poquito. Adúlteras, espiritualmente hablando, igual a cazadoras. Entonces, en este momento yo lo que quiero hacer, solo quiero hacer un breve resumen. Tenemos que escoger entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre la maldición y la bendición, y todo eso lo vamos a escoger, todo lo que representa el bien entre los pescadores y todo lo que representa el mal entre los cazadores. Perfecto. ¿Quiénes son los cazadores? Esaú, Nimrod y Saúl. ¿Para quién trabajan? ¿Ellos son los máximos? No, trabajan para una entidad femenina que se llama Babilonia. Esa Babilonia cautivó almas de hombres e hizo esclavos. Todo eso se lo estoy leyendo y documentando con la Biblia. Yo no me lo estoy sacando de que en internet dice tal cosa y en un estudio de tal universidad. No, en la Biblia dice esto. Eso es lo que yo estoy insistiendo. Ahora, mire pues, y este es un resumen breve, ¿verdad? Entonces ahora resulta que al agarrar Proverbios 6:26 nos damos cuenta que por lo menos ahí hay dos tipos de mujeres. Hay otros 5 tipos en Proverbios de mujeres malas, que son entidades malas, pero no los quiero tocar en este momento. Una es la ramera, que va en pos de la necesidad de comer, y por eso vende su cuerpo. Espiritualmente hablando estoy siempre, pero se hace la analogía con lo literal. Y la otra es la adúltera. ¿Cuál es el propósito de la adúltera? Cazar. ¿Qué va a cazar? Almas humanas. Entonces es una potestad que envuelve a los cazadores para que ellos salgan. Porque la Biblia dice, ahí en Jeremías 6:16, primero les voy a enviar pescadores. Si no aceptan a los pescadores, les voy a enviar cazadores. Es el tiempo de aceptar a Cristo. Es el tiempo de ser un pez del Señor. Es el tiempo de caer en la red del Señor. Es el tiempo de no huir de esa red en medio de todo este pandemonium mundial que se ha convertido. Hay una esperanza que se llama Jesucristo. Y no estamos luchando en ese momento por una vida temporal. Porque, ok, te salvaste del COVID-19 porque estabas en el grupo de riesgo y tenías, qué sé yo, 70, 80, 85 años. ¿Cuántos años más te vas a volver a salvar de que no te vayas de esta tierra? Eso es importante, sí, yo entiendo que es importante, pero ¿no te parece que es más importante la vida eterna? Porque la vida eterna es, como lo dice la palabra, pues eterna, para siempre. Eso es lo que deberíamos de estar apreciando en este momento. Y en esa vida eterna hay galardones, que aunque ya hayamos sido pescados, los cazadores o las cazadoras quisieran contaminarnos para quitarnos galardones eternos. Entonces ahora tenemos que batallar en contra de eso. Ok, miremos entonces, en base ya a este resumen que hice, qué mujeres
en la Biblia fueron adúlteras, no rameras, adúlteras. Y entonces de ahí extraemos la enseñanza para que rechazara esa situación. Miremoslo pues. Jueces capítulo 19, versículo 2. Aquí podremos leer todo el capítulo, es impresionante, pero déjenme hacer un resumen del mismo para entresacar algunas cosas. Pero su concubina, está hablando de la concubina de un levita, cometió adulterio contra él. Y ella se fue de su lado a la casa de su padre en Belén de Judá. Y estuvo ahí por espacio de 4 meses. Entonces, esta mujer, que es prototipo, figura de una entidad cazadora, ¿cazadora por qué? Porque es adúltera. Entonces estaba operante. Mire, me llama la atención varias cosas. Yo sé que muchos de ustedes han leído esta parte del libro de los jueces. Es una de las partes más fuertes, porque a grandes rasgos, solo el resumo, ella se fue, el marido, el levita, la fue a buscar, la encontró, le habló cariñosamente, la trajo de regreso, el papá no lo quería dejar ir, pero él se vino, y fue triste lo que le sucedió ya en la tierra de los benjaminitas, que la violaron a ella hasta matarla, tremendo, ¿va? Así que es una de las cosas, repito, más fuertes que se pueden ver en la historia que se relata en el libro de Jueces. Hay otros pasajes tan fuertes como la de aquellas mujeres que se comieron a su propio hijo, ¿va? Pero aquí, quedándonos aquí, su concubina cometió adulterio, era cazadora. ¿Cómo es una cazadora? Ojo con esto, mire de dónde venía, mire de dónde estaba, mire de dónde había salido. No era cualquier mujer. Ella venía de Belén. Belén quiere decir, es Betlehem, ¿verdad? La casa del pan. De ahí venía. Y venía de la tierra de Judá. Judá quiere decir alabanza. Tenía 2 elementos bien tremendos. El primero era el pan, que representa doctrina, y lo otro era Judá, que representa alabanza. Esto es impresionante. Esto es impresionante porque entonces la cazadora puede estar utilizando la música. Usted sabe que mañana vamos a tener nuestra 7ª temporada del retiro de verano, y que como ya ha estado lloviendo ahora, ya mero le vamos a cambiar el nombre a retiro de invierno, ¿eh? Pero hasta que no se declare oficialmente el invierno, va a seguir siendo llamado retiro de verano. Mañana vamos a dedicar todo un día a hablar solo de la alabanza, porque la alabanza puede ser un elemento que esta cazadora está utilizando para atrapar almas humanas. Sí, porque, bueno, eso lo vamos a explicar mañana. Primero Dios, todo el día van a haber diferentes temáticas en donde les vamos a estar explicando esto. Pero ahorita yo lo que le quiero enfatizar es que esta mujer concubina cometió adulterio y es una potestad que va en contra de un levita, de un sacerdote. Se le metió con doctrinas falsas, y no solo con doctrinas falsas, sino que con una alabanza que rompió los límites, porque todas las cosas tienen que tener límites, todas. Estuvo ahí por espacio de 4 meses. Le invito a que usted lea la historia en Jueces capítulo 19, versículo 1 en adelante, hasta que hay una gran guerra por causa de esta mujer. Por causa de la cazadora se enfrentaron las tribus de Israel. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Una cazadora, una potestad de esta naturaleza, puede enfrentar a tribus
¿Por qué razón? Porque como a ella la mataron, entonces el levita la partió en 12 pedazos y la mandó a todas las tribus de Israel, y todos se horrorizaron de que uno recibió una pierna, otro la cabeza, el torso, qué sé yo, 12 partes de una mujer. Y entonces cuando se alarmaron, él les explicó: a mí me pasó esto, y fue en la tribu de Benjamín. Entonces le dijeron a los de la tribu de Benjamín: entréguenos a esos hombres. Y los de Benjamín dijeron: no les entregamos nada. Entonces los demás se pusieron en pie de guerra contra Benjamín. Murieron muchos de los de Israel y murieron muchos también de los de Benjamín. ¿Todo por qué? Porque esta adúltera, esta mujer cometió adulterio. Pero por favor, yo quiero insistir en esto. Yo no estoy hablando de cosas materiales, literales, ni de que una señora cometió adulterio y que esa... No estoy hablando de eso, estoy hablando de una potestad que se mete entre los levitas para hacer que los hermanos del cuerpo de Cristo se metan en una guerra a causa del pan y a causa de la alabanza. Cazando el alma. Yo prefiero estar con los pescadores que con los cazadores. Y por eso la alabanza sirve para alabar a Dios por sus obras, por sus hechos, no para atraer a la gente a las iglesias, no para ser ídolos de los que alaban y de los cantantes, porque la música es muy especial, hermanos, es indiscutible, ¿verdad? Con la música a uno le pueden llegar hasta lo más profundo del alma. Y la gente que tiene una tendencia a ser idólatra se empieza a enamorar de los cantantes cristianos. Y no solo los cantantes cristianos, pero también de los ministros. Empieza a volverse ministro dependiente en vez de buscar a Dios con todo su corazón. ¿No será que en parte esta situación que nos ha acontecido, que yo pues la he disfrutado, he estado predicando tal vez un poco más que de costumbre, he estado predicando, gracias a Dios, así que yo estoy feliz? Pero ¿no será que el hecho de que nos hayan puesto en cuarentena en nuestras casas es también para que nosotros aprendamos a caminar sin estar dependiendo necesariamente de un ministro, y que empecemos a adorar sin estar dependiendo necesariamente de un cantante? Digo yo, no sé, tal vez sí, quizás no, más probable, quién sabe. Ok, me quedan muy pocos minutos, así que y me hacen falta aquí describir algunas otras mujeres iguales que estas. Mire esta otra. Ay, esta es terrible, hermano. Y aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén, que era el hijo primogénito de Jacob, de Israel, fue y se acostó con Bilha, concubina de su padre. Entonces Israel lo supo. Y después dice: y los hijos de Jacob fueron 12. Como que cambio de tema, ¿va usted? Pero el asunto es que esta concubina de Israel se metió con otro hombre. Y como vimos en el libro de Jueces capítulo 19, adulteró. Las concubinas entonces también podían adulterar, porque ¿qué era una concubina en aquel tiempo? Una concubina no quiere decir que ella tenía muchos hombres, no, sino que al hombre en ese tiempo se le permitía estar casado, incluso a veces tener varias esposas y algunas concubinas. En los reyes sobre todo se mira eso. Ella adulteró en contra de Israel. Entonces aquí lo que tendríamos que analizar es: ¿quién es Bilha? ¿Cómo es ella? Y Bilha, sin ir muy lejos, quiero decirle que el significado del nombre Bilha es tonta. Y fíjese que el adulterio, según la Biblia, se vincula mucho con la falta de inteligencia. Dice la Biblia que el adúltero no tiene entendimiento.
Entonces, aquí nosotros tendríamos que ver que esta concubina, que esta adúltera, que esta potestad no tenía entendimiento, ministran falta de entendimiento dentro del pueblo. Es una potestad que no debería de ser. Desechan el conocimiento. Desechan el conocimiento. Mire usted qué tremendo, ¿ah? ¿Cómo pueden desechar el conocimiento? Y la Biblia lo dice bien claro. La Biblia dice, por cuanto has desechado el conocimiento, yo también te desecho el sacerdocio. Por cuanto has olvidado la ley, me olvido de tus hijos. Entonces yo creo que Bilha, una de las cosas que representa es que le quite el entendimiento a la gente. Recuérdese lo que dice la parábola de Mateo capítulo 13, la semilla que se sembró y no dio el fruto, fueron aquellos que no tuvieron entendimiento, pero el que tuvo fruto al 30, 60 y 100 por uno, dice que esos fueron los que oyeron la palabra y la entendieron. Entonces tiene que ver con falta de fructificación, esterilidad, esterilidad. Bilha igual a esterilidad, no frutos, no hay frutos. ¿Por qué? Pues porque no hay entendimiento y todo lo que ya dijimos, pero lo podemos llegar a resumir en Bilha igual a no frutos, esterilidad. Y la Biblia lo dice, por sus frutos los conoceréis. Bueno, mire, yo espero que en estas alturas del partido ya me haya dado a entender. No quiero volver a hacer un resumen porque tengo muy poco tiempo y me quedan muchas aquí adúlteras que mencionar para hacer la analogía de lo que esto, pues al final de cuentas, representa para nuestra actualidad. Pero recuérdese, escoja hoy entre la vida y la muerte. Escoja la vida, escoja la bendición, escoja el bien, escoja a los pescadores, no escoja a los cazadores. Los cazadores son crueles. Los cazadores son crueles. En el aspecto bíblico son muy crueles. Sigamos y miremos otro versículo por acá. Génesis 39, 7. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo, ese amo es Potifar, y la mujer pues era la esposa de Potifar, ¿verdad? Miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Uf, qué terrible, hermano. Yo creo que usted más o menos conoce este versículo, esta historia de José. Casi todo el mundo la conoce, ¿verdad? Y si no la conoce, se la cuento así rápidamente. Resulta que José era un israelita que habían vendido, era un hijo de Jacob que habían vendido sus hermanos y lo vendieron a los madianitas que eran traficantes, se lo llevaron a Egipto, ahí lo vendieron, lo compró un hombre muy importante del reino, era un oficial de Faraón que se llamaba Potifar. Él lo compró y se lo llevó a su casa, pero él tenía una gracia de Dios, José, y además de que era bien planchado, era bien simpático. Entonces esta mujer, que es una figura de las potestades adúlteras, es decir, era una cazadora, lo empezó a asediar. Y asediar, ven, acuéstate conmigo, no, gracias, no quiero, ven, acuéstate. Dice que día con día se lo hacía ver. Y dice que él le decía, no, si mi señor, tu esposo, me dejó todo en mi mano, lo único que no me dio fue a ti. ¿Cómo voy a cometer yo semejante pecado contra mi amo? No y no. El punto central de lo que le quiero compartir y lo que esta mujer representa en esta entidad de cazadora es que cuando él se fue, ella le arrancó su vestidura. En otras palabras, le quitó su cobertura. Le quitó su cobertura. Entonces las cazadoras, una de las cosas que hacen es quitar cobertura. La entidad cazadora se opone a las coberturas. Y el vestido ese precisamente le va a servir para acusar. Pero si a usted le han arrancado su cobertura, le quiero decir que fue una cazadora o un cazador
Dice la Biblia en el Cantar de los Cantares, con una precisión pero matemática, hermano, que a mí me deja impresionado. Dice, salí y pasé por donde estaban los guardias y les pregunté si habían visto a mi amado, y los guardas de la ciudad me golpearon y me arrancaron mi chal de novia. Aquellas instituciones que le enseñan a la gente que no hay cobertura espiritual son influenciadas por la cazadora Babilonia. Y los guardas de la ciudad, que pueden ser ministros o prototipos de los mismos, le arrancan el chal de novia, y el chal de novia era para casarse. En otras palabras, le arrancan la capacidad de poderse casar. Entonces ya llevo, ¿qué? ¿Cuántas adúlteras llevo? Déjeme ver. De la de concubina, de Jueces 19, la concubina de de Israel, Génesis 35, y esta mujer que arranca los vestidos, arranca la cobertura. No te dejes arrancar tu cobertura. Déjeme finalizar con este versículo tan impresionante impresionante, hermano. Es que cuando se hace rema algo, tiene que ser así, impresionante. Mire, cuando el pueblo de Israel llegó hasta Canaán y enviaron a los espías, entonces los espías, 10 de ellos trajeron malas noticias, pero Josué y Caleb traían buenas noticias. Entonces los otros incentivaban al pueblo para no pelear, y Josué y Caleb decían, subamos. Pero lo que me llama la atención es lo que dicen en algún momentito estos dos que eran de un espíritu distinto, dice la Biblia. Les dice, es cierto, estoy parafraseando, es cierto, ahí hay gigantes, son terribles unos gigantes. Pero esto que le voy a decir, si ya no lo estoy parafraseando, lo dice la Biblia, pero su cobertura les ha sido quitada. Subamos, van a ser ellos como pan comido, porque su cobertura les ha sido quitada. Así dice la Biblia de las Américas, que literalmente se dice. En otras palabras, ahora sí ya parafraseando, tendría que decirse, es decir, nosotros somos chaparros a comparación de esos gigantes, pero la diferencia es que ellos no tienen cobertura y nosotros sí tenemos cobertura. Entonces van a ganar los que tengan cobertura y no los que no la tengan. No les quisieron hacer caso. Entonces hubo un problema entre ellos y se convenció el pueblo y dijeron, vamos a subir pues, vamos a subir. Entonces Josué le dijeron, no, ahora no suban, pues ahora ya no suban, ya no es tiempo de subir, porque a ustedes también ya les quitaron la cobertura, entonces se van a enfrentar gigantes contra chaparros y los dos no tienen cobertura. En cambio antes era gigantes sin cobertura contra chaparros con cobertura, iban a ganar por la cobertura. Entonces ellos subieron y fueron masacrados. Lo dice la Biblia. Entonces yo te digo, eso es una figura, eso es una sombra. No te quedes sin cobertura. Es que yo entiendo que la gente que se quiere quedar sin cobertura quiere vivir su propia vida, no hacerle caso a nadie, no dejarse orientar. Quiere vivir, y ese es un deseo que tiene la gente desde el humano, desde que empieza a evolucionar en su etapa de adolescencia. Empieza a decir, yo algún día voy a cumplir los 18 años, me voy a ir de esta casa porque ya no me aguanto que me estén imponiendo estas reglas. Y cuando al fin cumple los 18 años y se anima, se va y entonces consigue un chance y ahora tiene un jefe y ya no se quiere sujetar al jefe. Algún día yo voy a ser mi propio jefe, y entonces pone una lavandería y empieza, no de dólares, sino que de ropa, ¿va? Y empieza a lavar ropa, y ahora resulta que tiene 1000 jefes. Pero el deseo de ser independiente ha estado en el corazón del hombre. Por eso es una de las formas de humillarse, humillados bajo la poderosa mano del Señor, para que cuando fuere tiempo Él los exalte. Pero ¿qué dicen los que no hablan de cobertura o los que hablan en contra de la misma? No, ahí no dice cobertura, ahí dice la mano del Señor. Pero no lo entiende. ¿Pero qué, acaso no lo entiende? No, eso no es lo que dice. Bueno, no cabe duda. No quiere cobertura para él. Y se la está arrancando a los demás. ¿Por qué razón? Porque la mujer de Potifar, espiritualmente hablando, lo está influenciando. Es una cazadora. No dejes que casen tu alma
cúbrete con el Señor. No andes como que fueras el llanero solitario. No, yo soy cristiano, con eso me basta. La cobertura no es de Dios. ¿Quién? Dígame un lugar en donde dice cobertura. Y uno le empieza a explicar desde Génesis hasta Apocalipsis en donde dice la cobertura. Y empieza a desechar. Esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. ¿Qué se va a hacer? Lo más que nosotros podemos hacer es exponer la palabra, porque estos no son conceptos míos. Ni le estoy hablando ni con el hígado, ni con la mente, ni con el corazón. Estoy hablando con la palabra. No se deje engañar. Solo déjeme ver si tengo otro. Sí, tengo otro aquí. Ay, Dios mío, tengo otro más. Híjole, ay, Dios mío. Bueno, mejor lo dejo hasta ahí. Lo dejo hasta ahí porque habría mucho más que estar estudiando. Entonces, hagamos una oración y que el Señor nos auxilie. Padre, gracias, muchas gracias, Señor bendito, por tu palabra. Te suplicamos que esta palabra llegue puntualmente a nuestro corazón, al necesitado, Señor, y que nos ayudes a escoger adecuadamente. Yo pronuncio estas palabras para mí mismo y para mi familia, ya que yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo escojo, Señor, la vida. Yo escojo el bien. Yo escojo la bendición. Yo escojo a los pescadores. Yo escojo a Cristo Jesús como mi Señor Salvador. Yo escojo a Dios el Padre. Yo escojo al Espíritu Santo en mi vida. Y Señor, permite que tu gente que está escuchando en este momento también tenga la misma elección y que desechemos todas aquellas cosas que nos pueden estar contaminando. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos, y nos vemos mañana. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.